Muy bien. Buenos días a todos los que se han conectado con esta videoconferencia. Como siempre, comenzamos con los anuncios de los próximos eventos. Por ahora tenemos solamente la conferencia de la semana próxima, que es el 12 de noviembre, a partir de las 9 horas, en donde vamos a hablar del régimen disciplinario laboral. Estamos preparando varias videoconferencias para las semanas siguientes. Va a haber una sobre ausentismo nuevamente. Hemos rediseñado la videoconferencia de ausentismo, en la que ya, como muchos de ustedes saben, por ser habituales en las videoconferencias nuestras, hemos dictado dos. El tema se ha convertido en el tema número 1, el más importante desde el punto de vista de la productividad en las empresas. Ayer, en una conferencia y videoconferencia que dicté en ADIMRA, la mayoría de las empresas en las distintas regiones, en Mendoza, en Santa Fe, en La Pampa, prácticamente en las provincias más importantes del interior del país que estaban conectados en la videoconferencia, confesaban que era el tema número 1 en materia de caída de la productividad, el tema número 1 hoy de preocupación en las empresas, con niveles que llegan hasta el 20%. Así que, como consecuencia de haber dictado la conferencia sobre ausentismo número 1, que fue la que elaboramos los principios generales, la número 2, donde nos centramos en algunos de los institutos importantes para luchar contra el ausentismo, en la videoconferencia 3 vamos a desarrollar toda la batería de recursos contra el ausentismo a partir de casos concretos que hemos tenido que desarrollar en el estudio y que han sido casos de éxito. Esa videoconferencia va a ser seguramente hacia fines del mes de noviembre. También estamos preparando una videoconferencia sobre todas las proyecciones para el año 2016, tanto en materia presupuestaria, salarial, las tendencias de la jurisprudencia a los distintos temas y sobre todo un relevamiento de las preocupaciones más importantes que deben tener las empresas como consecuencia del desarrollo de los cambios que se van a producir seguramente institucionales con motivo de las elecciones presidenciales. De modo tal que esa videoconferencia va a estar centrada en proyecciones para ayudar a las empresas que necesitan hacer sus planes para el corto y el mediano plazo y para ayudarlas a elaborar el presupuesto del costo laboral para el año 2016. Entonces, reiteramos en lo que hace a videoconferencias en sí mismo, la próxima es el 12 de noviembre a las 9 horas y vamos a hablar del régimen disciplinario laboral. Ya está en distribución el temario y no solamente los temas que vamos a abordar, sino sobre todo un programa sobre todas las hipótesis que el régimen disciplinario presenta en la realidad de todos los días. Bueno, como siempre, y esto es para los que se han conectado por primera vez en esta videoconferencia, las preguntas las pueden hacer directamente a consultas@dediego.com.ar, dirigidas a este correo electrónico. Con nosotros esas preguntas las recibimos y luego las contestamos durante la videoconferencia, además de las de las preguntas que ya nos han formulado, algunos que ya tienen práctica en el vínculo con el estudio a través de inscribirse en las videoconferencias. Ya hay quienes nos han dejado una serie de inquietudes o alguna pregunta en particular o el tratamiento de algún tema específico. Algunos ya estaban incluidos en el programa, otros los vamos a ir intercalando a medida que avancemos. Bueno, vamos a comenzar entonces con vacaciones y aguinaldo, o aguinaldo y vacaciones, que ha sido la temática que nos hemos propuesto para la videoconferencia del día de hoy. Como todos ustedes saben, el sueldo anual complementario, cuya naturaleza siempre fue discutida o fue fuente de opiniones divergentes en la
En la doctrina hoy tienen un reconocimiento pleno de que se trata de una prestación que forma parte de la remuneración, es una prestación que se devenga y es una prestación que se paga en 2 cuotas. En realidad el sueldo anual complementario, como todos recordarán, fue uno de los triunfos no solamente jurídicos sino políticos de Perón cuando era subsecretario de Trabajo en el gobierno de facto de Farrell antes de su elección como presidente, y desde la Secretaría de Trabajo llevó adelante una cantidad de iniciativas que fueron realmente una noticia política y social muy importante, porque el socialismo, que había tratado de adoptar el rol de defender los intereses y los derechos de los trabajadores, durante 40, 50 años anteriores a la aparición de Perón en el escenario, había intentado incorporar todas estas normas y no lo había podido lograr. Alfredo Palacios, que lideraba el Partido Socialista, fue un promotor de todas estas iniciativas, muchas de las cuales se quedaron archivadas inclusive en el Congreso. En solamente 3 meses, Perón, desde esta Secretaría, logró la aprobación de una cantidad muy importante de normas, entre ellas la más resonante fue sin duda la creación del aguinaldo, que en ese momento era el sueldo número 13, es decir, se pagaba por única vez en el 31 de diciembre y se tomaba la remuneración de todo el año y se dividía por 12, para lograr el valor del llamado en ese momento aguinaldo, que después se transformó con la ley de contrato de trabajo en el sueldo anual complementario, y todos también seguimos utilizando la expresión aguinaldo para designarlo. Lo cierto es que desde el punto de vista jurídico tenemos que hacer la salvedad, que después nos va a ayudar también para interpretar cómo se aplica bien el aguinaldo en las distintas situaciones, que el aguinaldo es una suma remunerativa, o sea, forma parte de la remuneración y es un salario diferido. Tanto el sueldo anual complementario como las vacaciones han sido considerados parte de la remuneración y ambos han sido considerados por distintas razones salario diferido. El sueldo anual complementario es un salario diferido porque se paga 2 veces en el año en proporción a cada uno de los 2 semestres, y las vacaciones también es una suma que se devenga por el transcurso del tiempo durante el año de prestación, calculado generalmente al 31 de diciembre, en que hay muchos que calculan con el año calendario y otros que calculan en beneficio del trabajador con el año aniversario. Después vamos a detenernos en esos temas. Lo cierto es que desde el punto de vista conceptual, el aguinaldo es una remuneración diferida y es irrenunciable, de modo tal que no importa cuál sea la razón por la cual exista un conflicto con el trabajador, individual o colectivo, no tiene ninguna importancia si el trabajador hace abandono de trabajo o es despedido con justa causa. El sueldo anual complementario está al margen de esas vicisitudes, como es una prestación que se devenga en la liquidación final de un trabajador, cualquiera sea la razón por la cual la persona es desvinculada, se le debe liquidar. Después vamos a ver en qué condiciones y bajo qué forma se liquida para respetar este principio del devengamiento. Para también precisar conceptos que nos van a ayudar para racionalizar algunos de los aspectos que presenta como opinables el aguinaldo, es muy importante saber qué es devengar. Devengar es adquirir el derecho a percibir una suma por el transcurso del tiempo en el cual el trabajador está a disposición del empleador. Este derecho por el transcurso del tiempo en disponibilidad, como nosotros lo hemos mencionado en nuestros trabajos publicados y en el Tratado de Derecho del Trabajo que escribí hace un par de años atrás, lo cierto es que esta disponibilidad y este devengamiento es un derecho que combina el factor tiempo, el factor derecho que se va generando por razón de la contraprestación que pone a disposición el trabajador, que no es específicamente trabajar, sino que es
poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo durante un lapso que es el de la jornada laboral. La ley de contrato de trabajo, si uno combina el circuito del concepto de contrato de trabajo y de relación de trabajo, el concepto de remuneración y el concepto de jornada, permite articular perfectamente esta figura del devengamiento. Así que no quede ninguna duda en ninguno de ustedes que no solamente el sueldo horario complementario es una remuneración y es irrenunciable, sino también no quede ninguna duda de que es una prestación que se devenga por el transcurso del tiempo en disponibilidad, y en función de eso es que se han fijado algunas pautas que luego veremos. Además, es una obligación que tiene plazo y tiene un mecanismo de mora automática, es decir, no se requiere interpelación ni intimación porque la mora se produce por el simple vencimiento del plazo. Como ya veremos, hay dos fechas, 30 de junio y 18 de diciembre, en donde se tiene que hacer efectivo el pago y no hay, por efecto de la mora automática, ninguna necesidad de intimar o de hacer ningún requerimiento. Por el solo vencimiento del plazo se devengan los intereses y el empleador queda en mora si no lo paga en la fecha indicada. Hay toda una discusión alrededor de si el empleador tiene 4 días por aplicación de las normas que rigen en materia de remuneraciones, y en la jurisprudencia, sobre todo en el interior del país, es bastante contradictoria. Hay algunos jueces, sobre todo en las provincias centrales, que han entendido que los 4 días son procedentes, porque esta es otra remuneración, y cuando vence, por ejemplo, el salario mensual, que vence el 30, 31 de cada mes, siempre uno tiene 4 días hábiles laborales para pagar la remuneración. Del mismo modo debería tener el mismo efecto en este caso. Sin embargo, desde el punto de vista de cómo se concibió el aguinaldo, hay una tendencia a sostener que las fechas no tienen estos plazos supletorios de pago y por lo tanto se deben pagar el 30 de junio. Si es necesario hay que hacer un pago anticipado en las remuneraciones en junio y también se paga el 18 de diciembre. Ya vamos a ver el tema de las fechas, pero en principio la del 18 de diciembre es un reciente cambio que ha sufrido el sistema, basado en los usos y costumbres de muchas empresas que pagaban el aguinaldo o un anticipo equivalente al aguinaldo a liquidar luego en forma definitiva antes de Navidad, con motivo de las fiestas y para que el trabajador contara con recursos frente a los gastos adicionales que presentan la fiesta de Navidad. El descanso es una necesidad biológica y por lo tanto hay descanso diario, descanso semanal y descanso anual. El descanso diario es el que se produce durante la jornada, las pausas, el almuerzo, la merienda, desayuno, alguna otra pausa para la vianda, etcétera, etcétera. Hay también pausas higiénicas y pausas especiales en algunas actividades industriales que requieren un tratamiento especial de prevención de higiene y seguridad en el trabajo. Esas pausas son durante la jornada. Después tenemos el descanso entre jornadas, que son 12 horas. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, tiene que haber un mínimo de 12 horas. Este lapso de 12 horas produce un doble efecto. El primero es que impone el descanso de 12 horas, o sea, hay 12 horas que el trabajador no debería estar a disposición del empleador. Y hay una segunda pauta que crea este descanso de 12 horas, que es el límite de las horas extras diarias. Si yo trabajo 8 horas, tendré 4 horas extras diarias como máximo. Si trabajo 9, tendré 3, etc. Después tenemos el descanso semanal o hebdomadario. Hebdomadario quiere decir cada 7, porque era el viejo nombre que tenía el descanso los días domingos, que se hacía por razones religiosas primero y después por razones de necesidad biológicas, y finalmente tenemos la incorporación del sábado inglés, que determinó que el descanso semanal se extienda entre las 13 horas del sábado y las 24 del domingo. En realidad
nuestro descanso semanal es arcaico porque está adecuado al régimen de 48 horas semanales que tiene la ley de jornada, ley del año 1929, que la ley de contrato de trabajo reprodujo en gran parte y que luego fue ratificado por las distintas reformas que se hicieron al régimen de jornada. De modo tal que nosotros seguimos estando en el techo de las jornadas semanales más extensas que hay en el mundo civilizado, digamos, donde en muchos países se ha bajado la jornada de 48 a 44, de 44 a 40, y hay países como Francia, por ejemplo, que tienen la jornada de 35 horas semanales. El tema de la jornada y el tema de los descansos es un tema que va a estar sobre el debate en los próximos años por el proceso de automación, de automatización, de sistematización, de robotización que tienen todas las actividades empresarias, industriales y de servicios. Cada vez es más grande la cantidad de ejemplos de la supresión de trabajadores y la sustitución por equipos, por máquinas. Yo siempre cuento por lo menos dos anécdotas. En Estados Unidos ya no hay más peajes, hay unos arcos que miden, que toman la foto de la patente y con eso facturan el peaje. Uno no se detiene más en ningún lado y el peaje, por supuesto, se registra, se factura y se cobra. Esto ha eliminado enorme cantidad de puestos de trabajo, pero también ha optimizado el servicio, porque uno pasa directamente por ese arco, ni se da cuenta que pasa, porque pasa a la velocidad prevista en la autopista y el arco ya hace su función a través de un mecanismo de combinación entre la fotografía y la computación. Y después los autoservice o los self-service que hay en muchísimas actividades, donde uno ingresa a un negocio, no hay nadie que lo atiende, se sirve, y luego hay un cubículo donde uno factura, paga con la tarjeta de crédito y se retira del establecimiento sin que lo haya atendido un solo ser humano. Entonces, lo que está ocurriendo es que se está produciendo una transformación del trabajo a niveles tan fenomenales que ya están empezando a afectar claramente los niveles de empleo. De modo tal que la reducción de la jornada, que en otras épocas se pensó como un mecanismo, y ya no se piensa como ese mecanismo, para aumentar el empleo y dar más opciones a los demás, ahora se va a tener que utilizar como mecanismo de supervivencia de la gente en el empleo, porque lo que está ocurriendo es que cada vez con más velocidad las tecnologías están avanzando, hay muchísima gente que trabaja en el famoso teletrabajo, que es no desplazarse de su domicilio o instalarse en el lugar que le resulte más cómodo, en un cibercafé, en un bar, en una plaza, y trabajar desde allí, o trabajar en forma de ambulatoria, ¿no? Desplazándose a distintos lugares, pero sin necesidad de concurrir al establecimiento. La cantidad de tareas y de actividades que se desarrollan en esas condiciones son ya de una naturaleza tan significativa que están empezando a generar preocupaciones en todos lados, porque está siendo sustituida la mano de obra por un robot, por la tecnología. Basta con pensar en la Argentina, para no pensar en países tan avanzados como los Estados Unidos, en lo que ha ocurrido con los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos y todos los aparatejos que tienen los bancos para procesar operaciones bancarias, además del home banking, o sea, además de todo lo que uno puede hacer en las operaciones bancarias por Internet. Haciendo la cuenta de cuántos cajeros reemplazaron los cajeros automáticos, en este momento se puede hacer una cuenta muy sencilla, que sobre 13, 14 mil cajeros que hay en la Argentina, se han quedado sin la posibilidad de trabajar como persona física, digamos, entre 40 y 50 mil personas, porque los cajeros trabajan las 24 horas, los 7 días a la semana, los feriados, pueden tener alguna descompensación mecánica, digamos, o electrónica, pero no se enferman, no tienen delegados, no tienen representantes sindicales y en general operan con gran eficiencia. Entonces, lo que está ocurriendo es que la sustitución, que de una época se hablaba del fin del trabajo, como lo decía Riskin, empieza a tomar una dimensión tal que ya sí ahora está afectando las posibilidades de empleo de la gente,
al mismo tiempo que se están produciendo transformaciones muy significativas, como es esta de lo que se llama el tertium genes, ¿no? O sea, el tercer género, ya no hablando del género en la diferenciación del ser humano de sexo y de género, sino del tercer género que confronta con el trabajo autónomo y con el trabajo en relación de dependencia, o sea, apareciendo una nueva figura que está en el medio de los dos, que tiene componentes de los dos, pero que verdaderamente no se asimila ni al trabajo independiente de un profesional ni al dependiente de un empleado. Entonces, no quiero dejar de mencionar ese proceso de transformación porque a medida que nosotros vayamos avanzando en el régimen de descanso, jornada y demás, en la mayoría de los países del mundo que esta preocupación ya es una preocupación central, las vacaciones son más largas, nadie tiene en los países centrales vacaciones menores a 4 semanas, los descansos diarios son mucho más prolongados porque la jornada máxima es de 6 o 7 horas, la jornada es muy flexible, entonces la persona tiene no 12 horas de descanso o 12 horas libres, sino que tiene 18 horas libres o 17 horas libres y 5, 6 o 7 horas para desarrollar la actividad. Y bueno, además del descanso semanal, tenemos las vacaciones. Las vacaciones es un descanso anual que debe ser otorgada en forma continua y remunerada y no puede ser compensada en dinero. Como todos los descansos, el descanso hay que otorgarlo porque la función del descanso es vital, es la recuperación psicofísica de la fatiga, del esfuerzo, de la tarea que hace el trabajador estando a disposición del empleador. Yo les agregué, y esto ustedes lo van a recibir todos los que se suscribieron obviamente por escrito, varias páginas de fallos que no vamos a revisar ahora, pero que hemos en alguna medida repasado durante la conferencia, que están a partir de esta transparencia que estamos viendo en este momento. Y vamos a terminar un poco la conferencia contestando algunas preguntas que están pendientes. En cuanto a dos preguntas que no tienen que ver con la conferencia, pero que están interconectadas, las voy a contestar en el escrito. ¿Se acuerdan ustedes que cuando terminamos nosotros la conferencia, unos días después, le mandamos primero los slides para que los tengan y los puedan utilizar como repaso de la videoconferencia, y todas las preguntas que se hicieron contestadas por escrito? Entonces, aunque nos demoramos un poco en las respuestas estas de todas las preguntas por escrito, para transmitirles a todos respuestas transparentes, ordenadas y completas. A los que hicieron preguntas que no tenían que ver con los temas de vacaciones y de aguinaldo, se las vamos a contestar igual. Acuérdense que nosotros siempre en las preguntas identificamos el nombre de la persona que nos hace la pregunta, pero no citamos la empresa para evitar cualquier celo que haya vinculado con esto o para exhibir la dificultad que tenga o no alguna empresa, así que solamente mencionamos el nombre de la persona que nos formuló la pregunta. En el trabajador de temporada, que trabajó efectivamente menos de la mitad de los días hábiles del año, no tiene antigüedad mayor de un año, ¿qué debería calcularse? Siempre es en proporción al trabajador de temporada. Y ahí se ha entendido en general, esto es un tema discutido, pero se ha entendido en general que el trabajador de temporada cobra las vacaciones en proporción a el tiempo trabajado en la temporada y después tiene el periodo de carencia hasta que comience, donde no cobra nada, hasta que recomience la nueva temporada en el año siguiente o en el nuevo periodo previsto. ¿Se pueden fraccionar las vacaciones en periodos inferiores a 7 días? Bueno, las vacaciones ya dijimos, no se pueden fraccionar, ¿no? El fraccionamiento en plazo de 7 días tiene la ventaja del aprovechamiento de ese fraccionamiento en periodos de una semana, que tiene la lógica de ese aprovechamiento. Fraccionarla en menos es hacer dificultosa el suministro de estos días o la aplicación de estos días sin un conflicto. Pero si se puede acordar con el trabajador pacíficamente, y esto para el trabajador es un beneficio, como las vacaciones caducan, esto estaría por encima del marco legal.
¿Cuándo vencería el plazo para tomar el periodo de caducidad del año anterior? Cuando la caducidad es del año anterior de un tercio, se hace en el momento de otorgamiento de las vacaciones. Usted tiene 21, le vamos a dar 14 y acumulamos un tercio de este periodo en el siguiente. O sea que el otorgamiento es en el momento que se sacrifica ese tercio que pasa al periodo siguiente. Esto es una consulta de Anaí. Si las vacaciones se acumulan y no se gozan, ¿eh? En una cuenta corriente, y si a la par ya se pagaron durante el año, o sea que se liquidó el plus vacacional a pesar de que la persona siguió trabajando, ¿no estaría en condición el trabajador de hacer el reclamo por el total? Obvio. Es una pregunta muy buena de Juan Pablo para responder a algo que obviamente la ley lo dice con toda claridad. Si yo no le doy las vacaciones, la persona tiene derecho a reclamarlas. Si las vacaciones se acumulan por obra de los usos y costumbres pacíficos de la empresa, peor, porque eso depende ya de un uso y costumbre que no está de un modo claro reglamentado. Dice, ¿qué pasa? Tania, creo que es la pregunta. ¿Qué pasa con las vacaciones no otorgadas, pero en explotaciones en donde el periodo de vacación difiere de la ley de contrato de trabajo? Yo lo mencioné muy rápidamente, lo reitero, cuando el periodo de vacaciones no coincide con el periodo legal, el Ministerio de Trabajo está autorizado a otorgar las vacaciones en periodos atípicos. Ejemplo clásico es el mozo, el maître de un restaurante que trabaja solamente en el verano, de diciembre a marzo. ¿Eh? La persona no va a tomar vacaciones justo en el momento que está trabajando, y ese es el único periodo que trabaja. O cuando las vacaciones en el periodo de otorgamiento son la temporada alta de la compañía. En esos casos se solicita autorización. En algunos convenios colectivos, como el de los gastronómicos, está previsto el otorgamiento de las vacaciones durante todo el año, en función de las temporadas y de los mecanismos que hay para evitar que las vacaciones perjudiquen los mejores momentos, que además lo perjudican al trabajador. Fíjense, en la actividad gastronómica, si el trabajador pide las vacaciones en el medio de la temporada alta, también pierde los adicionales, las propinas, los incentivos, etcétera. Aunque hay que hacer la aclaración de que las propinas están prohibidas en el convenio gastronómico, que se consideran antiéticas. En la práctica todo el mundo paga propinas, o sea, todos nosotros somos antiéticos, según la concepción del convenio colectivo gastronómico. ¿Cómo se computan las vacaciones de trabajadores que trabajan por un mismo empleador, pero en distintos países? Es decir, antigüedad a tener en cuenta. No, es una respuesta sencilla, pero después es difícil de aplicar en la práctica. Las vacaciones se devengan aplicándose el régimen del lugar de ejecución del contrato. Entonces, si la persona viene con 4 meses de trabajo en otro país y se instala en la Argentina a la época del otorgamiento de las vacaciones, la lógica indica que hay que aplicar la ley argentina, y en ese caso es posible computar el tiempo de trabajo en otro país bajo la misma empresa. ¿Qué es el plus vacacional? Bueno, es una palabra muy ambigua el plus vacacional, ¿no? En realidad, las vacaciones siempre tienen una compensación más alta que el régimen general. Si yo el sueldo lo divido por 25 y lo multiplico por los días de vacaciones, voy a tener más o menos un 7-8% más de vacación de salario que si estuviese trabajando. A esto se lo llama plus vacacional, pero también se lo llama plus vacacional a algunos adicionales que tienen los convenios colectivos, donde se le paga una suma adicional a la que establece la ley de contrato de trabajo para mejorar las posibilidades de que la persona se tome vacaciones. Y en el derecho comparado se llama plus vacacional a un adicional muy grande que se paga en algunos países. En muchos países centrales, las vacaciones tienen retribución de hasta el doble de lo que es la remuneración normal para fomentar y propiciar el turismo y
y para colaborar con el trabajador para que tenga la posibilidad de vacacionar. Dice, ¿cuándo? Tania hace siempre preguntas curiosas. Dice, ¿cuándo se debe comenzar a correr las vacaciones que se encuentran en guardia por la que el primer día debe comenzar, por qué día debe comenzar las vacaciones y si ese día coincide en feriado? Bueno, las vacaciones de toda persona que está en un régimen de jornada atípica, no digamos de guardia, de cualquier tipo de jornada típica, que no es de lunes a viernes, de 9 a 18, de 9 a 17, sino que son trabajos rotativos, están en guardia activa, en guardia pasiva para cubrir ausencias y cualquiera de esos sistemas. Lo cierto es que comienzan siempre cuando para esa persona las vacaciones se corresponden con el día lunes, o sea, el primer día hábil de la semana. Y si ese día coincide con feriado, el día siguiente. Siguiendo siempre la lógica de la ley. En una empresa con usos y costumbres donde se gozan días de vacaciones de a 2 o 3 días, ¿cómo consideran los días de fin de semana? Lo pregunta Emanuel. Bueno, en usos y costumbres donde las vacaciones son de 2 o 3 días son impugnables, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que esto tiene un nivel de contingencia muy alto. Pero supongamos que esto es pacífico y que sea admisible para todo el mundo de otorgar 2 o 3 días de vacaciones. Las vacaciones se otorgan siempre. Estos 2 o 3 días, o una semana, o el fraccionamiento, siempre está viendo que está al margen de la ley. A partir de un día lunes y por días corridos. Entonces se aplica el régimen general. Bueno, a pesar de que tenemos algunas preguntas todavía, hemos concluido con la conferencia, con la videoconferencia de hoy. Recuerden a todos que van a recibir todos los slides de esta videoconferencia, más la respuesta a todas las preguntas que han hecho durante la videoconferencia, inclusive algunas que no hemos podido de pronto transmitir correctamente o en forma completa o que omitimos, van a estar respondidas una por escrito. También eso se demora unos días más, pero lo enviamos a todos para que lo tengan como registro. La próxima videoconferencia, la semana próxima, el día 12 de noviembre, vamos a hablar del régimen disciplinario laboral, de todo esto que hoy está en plena ebullición, porque el régimen disciplinario es una de las herramientas que tenemos para la lucha contra la indisciplina, contra las faltas de conducta, contra la irresponsabilidad que a veces se produce dentro de la empresa y también contra el ausentismo. Así que régimen disciplinario, es muy bueno volver a actualizar el régimen disciplinario porque hay muchas cosas que se han diluido, se han modificado, los usos y costumbres han generado transformaciones y a veces hemos perdido el centro, el eje de cómo funciona verdaderamente el sistema. Entonces es bueno volver a las fuentes y respetar estos usos y costumbres nuevos, estas nuevas prácticas que son valiosas para ir mejorando el sistema, dado que un sistema disciplinario nunca es un sistema represivo, siempre es un sistema correctivo, siempre es un mecanismo a través del cual uno trata de mejorar, de corregir la conducta de una persona, no para castigarla, sino para encauzarla dentro de los cánones de lo que es la disciplina interna y el orden interno que tiene que tener cualquier empresa. Y les iremos anunciando en las semanas sucesivas todas las demás videoconferencias que vamos a desarrollar hasta una fecha límite que es el 15 de diciembre, no porque después estemos todos de fiesta, sino porque después es muy compleja la situación de las empresas en cuanto a celebraciones, feriados, otorgamiento de vacaciones y demás, así que salvo que se presente alguna situación de emergencia importante, creemos que vamos a tener alguna muy interesante. Por ejemplo, estamos seguros que después de la asunción de las nuevas autoridades, en forma inmediata va a haber una reforma integral del régimen de impuesto a las ganancias cuarta categoría, de modo tal que nos parece que va a ser una videoconferencia que vamos a convocar en forma inmediata a que se produzca esta reforma y que se conozca el texto legal para dar nuestra primera opinión. Así que estaremos atentos a estas novedades que van a ser seguramente importantes, cualquiera sea quien resulte
quien resulte el nuevo presidente, ha prometido ya una reforma integral del régimen de cuarta categoría, lo cual me parece absolutamente imprescindible para que el sistema fiscal sea más equitativo y no tan desequilibrado y tan desarticulado como lo es en este momento. Así que les agradezco a todos que se hayan conectado. Nos vemos en la próxima videoconferencia, 12 de noviembre, régimen disciplinario. Muchas gracias.